Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tourred.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que es Tourred, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate y vamos a continuar conversando con Rubén Chirino Leáñez de la encuestadora Mega Análisis. El trabajo de campo que hicieron recientemente, que hizo la empresa Mega Análisis, ¿cuál fue el resultado, Rubén? Bueno, este trabajo de campo fue entre el 25 y el 28, o sea, la semana pasada hasta el día lunes. Está fresquecito. Un trabajo de campo que tuvo un solo objetivo fundamental, sí, fresquecito, que era medir el impacto de la designación de Edmundo González y cómo la gente lo recibía. Y bueno, solamente tiene 6 preguntas. Eso es lo que facilita y agiliza su ejecución y la captación de opiniones. La primera de esas preguntas tenía que ver con lo que era evidente, la imagen poco conocida de Edmundo González y qué tantos personas conocen a Edmundo González en este rol de candidato designado por María Corina Machado y por la Plataforma Unitaria. En este caso, esa opinión fue afirmativa en un 53.2%. O sea que el 53 de cada 54, o mejor dicho, 53,47% es la otra respuesta. Podemos decir que es casi 53 personas o 5 de cada 10 saben que Edmundo González es el candidato designado por la Plataforma Unitaria y por María Corina Machado. Todavía hay un 46% o casi también 5 de cada 10 que no saben, la mitad aproximadamente si lo llevamos a números de ciudadanos. Pero es lógico que aún existan tantos que desconozcan de ello, porque obviamente apenas tiene una semana de que se dio esa designación y lo que ha habido ciertamente es un bombardeo de su nombre, de que él es el candidato que apoya a María Corina. De hecho, la misma María Corina Machado en sus actos presenta el afiche, indica y el señor González la menciona. O sea que es un proceso que está en desarrollo, pero obviamente tiene un avance de un 53% en una semana. Eso es explicable a todo lo que hoy en día existe para comunicarnos, redes sociales, mensajerías directas, WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, en fin, TikTok. Todo esto facilita que una imagen en poco tiempo por lo menos se sepa quién es. Ahora, se detalle, se confirmen sus rasgos, ya es un asunto de tiempo. Pero en este caso muy particular, esta es una elección única, sui generis. Esto no se ha dado antes en el mundo. Aquí tenemos una candidata que no le permitieron participar, a una persona que la permitieron participar y funge de alguna u otra manera como el protector de las tarjetas, y evidentemente los ciudadanos votan por el deseo de cambio, pero avalado por la candidata. Entonces es algo que puede ser confuso para otros países porque no se ha dado antes este fenómeno, este escenario. Y de la manera que se va dando hasta este momento, con apenas ese 53.2% de conocimiento de que él es el candidato, bueno, ya él en la primera medición con el resto de opciones, Edmundo González tiene más votos que Nicolás Maduro. Ahora, en tu experiencia, esta pregunta te la hago como encuestador, ¿no? Como estadístico. En tu experiencia, esto a tan poco tiempo de haber surgido la figura de Edmundo González, ¿estos números son altos, son bajos o son normales? En conocimiento. Son altos. Pero aquí viene la clave, que es donde la gente no se puede equivocar. ¿Por qué son altos? Lo vamos a ver en la misma encuesta. ¿Por qué son altos?
Porque hubo gente que equivocadamente decía, María Corina Machado levanta la mano a Jack el Destripador y Jack el Destripador tiene el apoyo de la gente. Y eso no era así, eso no es así. Porque tienen que cumplirse condiciones que permitan o faciliten o potencien la posibilidad de endoso. Hay unos simplificadores de la realidad que de manera burda trataron de decir eso. Eso no era posible. De hecho, cuando se intentó eso, lo intentaron con la figura de Manuel Rosales, se dieron contra una pared firme de rechazo hacia Manuel Rosales. O sea, lo que tú quieres decir es que Edmundo González tiene su propio valor, ¿no? Además del endoso de María Corina. En este momento, el valor es la posibilidad de estar libre de culpas. Ese es el valor que debe tener el que pueda ser endosable, porque la que va a endosar es la que está generando un fenómeno político, electoral, social que no se había visto desde Hugo Chávez en Venezuela y antes Carlos Andrés Pérez, que es María Corina Machado en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que si, como mencionábamos, que si ella le levantaba la mano a Jack el Destripador, ¿ganaba Jack el Destripador? No. Si le levantaba la mano a Manuel Rosales, ¿ganaba Manuel Rosales? No. Y no era por conocido o falto de ser conocido, porque a Maduro lo conoce todo el mundo, pero tiene muy poca intención de voto. El problema no es que te conozcan o que no te conozcan, el problema es cuando te conozcan y sepan quién eres, no vaya a darse el rechazo por situaciones históricas o por actuaciones que ya te conocen y te digan, no, este señor estuvo en esto, o este político estuvo en aquello, o esto no es muy claro. Eso fue lo que pasó con Manuel Rosales, y hubiese pasado con muchos otros. De hecho, nosotros lo medimos. Y entonces la opción más viable era una figura que fuese desconocida, tuviese un capital académico, tuviese algunas otras condiciones que probablemente, en primer lugar, la doctora Corina Lloris también la tendría, también las tiene similares el señor Edmundo González, pero al tiempo hay que darle tiempo porque en la primera de cambio es el respaldo de María Corina Machado el que le impulsa a tener estos valores altos. Entonces, en este primer momento, él tiene 32.4 versus 11.2 Maduro, y el resto de opciones a los que algunos llaman opciones opositoras, en términos hípicos no corren esta carrera, no corren. De hecho, nunca la han corrido. Y ese es parte del desvanecimiento de una tesis en donde la opción de opositora, no, ni Ecarri, ni Fermín, ni el Conde, ninguno de ellos, ni Luis Eduardo Martínez, saltando charcos, ninguno de ellos es visto como opositor, porque para los venezolanos, de hecho, hay muchos que dicen que son de oposición y no tuvieron en las primarias más de un punto, 0 punto tanto punto, porque para los venezolanos ser de oposición o ser opositor suponen unas características, para el venezolano opositor, que es 8 de cada 10 venezolanos, suponen unas características y un comportamiento el cual, amén de errores, la persona que calza mejor en esa definición para los venezolanos es María Corina Machado. Entonces, en este momento, Edmundo González tendría 2.8 veces la intención de votos de Maduro, lo cual es buenísimo. Pero todavía tiene un alto porcentaje de gente que no sabe. Obviamente tiene una semana, 33.1, y otro que dice ninguno, 19.3, que dice que no, de ninguno. O sea, eso podría suponer en este escenario un probable, en el peor de los casos, una participación del 47.6%. En ese escenario, con una participación, en el peor de los casos, pudiendo bajar, pudiendo aumentar esa participación, pero con 47.6% de participación, el mundo tiene estos números, pero viene la pregunta del millón. ¿Es suficiente 2.3 veces votos más que Maduro y teniendo esa potencial abstención? ¿Es suficiente para ganar para Edmundo González? Hay muchos, soy de los que piensan que no es suficiente, producto de todos los obstáculos que hay detrás del sistema electoral. Eso te iba a preguntar, o sea, porque el tema que tienen ellos con María Corina, y porque lo cual no la quieren, que le iba a costar demasiado hacer fraude por la cantidad de votos que iba a tener María Corina. En este caso, les va a ser mucho más fácil hacer fraude. Si se mantiene este escenario, obviamente, si te deja de ir a votar 50% de la población, aunque tú ganes dentro del 50% que participe, bueno, tú tienes un 50% que no fue, tienes un 50%
que a veces sabemos lo que pasa en Venezuela, aparece más tarde en la noche como si hubiese votado un porcentaje de ese, y entonces lo que haya pasado con el 50 que realmente participó, se descompensa con la aparición de votos que realmente no se dieron ese día porque no hubo los miembros, no hubo quien cuidar, o sea, es necesario que tenga que haber una participación masiva. Entonces, ¿Y tú crees entonces, discúlpame que te interrumpa, Rubén, tú crees entonces que la figura de María Corina Machado en campaña es importante entonces? Es fundamental. Es indispensable, es indispensable, es indispensable. Es indispensable porque cuando vemos la siguiente pregunta, y que es una comparación de escenarios, y es si María Corina Machado hubiese podido participar, el escenario cambia radicalmente. Sigue ganando el candidato opositor. Ojo, estos escenarios planteados con Manuel Rosales le daban la victoria a Maduro, ¿ok? O sea que Edmundo González ya tiene un plus que está por encima, pero no tiene lo que acabamos de hablar, de que aún no es conocido, tiene este tema de la abstención, pero cuando vemos a María Corina Machado todo se viene abajo. De hecho vemos como Maduro hasta retrocede 2,5 puntos, casi 3, o sea que se van hacia donde María Corina Machado. También baja Benjamín Rauseo, que baja de 1 punto a menos de 1 punto, Carri, el resto de los 100 candidatos. Él no sabe, fíjate, cae de 33 a 4,9. El ninguno cae de 19 a 8. O sea que tendrías una participación estimada de 86,7%. Eso redunda en que María Corina Machado, cara a cara con Maduro, es 8,8 veces más los votos de Maduro. Entonces, claro, la presencia, mientras más se parezca la elección al careo de María Corina Machado versus Maduro, más probabilidades hay de replicar esto. Pero sabemos que eso en la praxis no es porque ella no está. Entonces tiene que haber un proceso de campaña en donde ella remolque, empuje, trate de endosar la mayor cantidad de sus votos al ciudadano, que no es unos votos que ella carga en un bolsillo, en un neceser, en un monedero, no, es una gente que establece una conexión con ella a partir de muchos códigos, a partir de mucho tiempo, que lo ha ido construyendo. Entonces, hay hasta un nivel carismático en esta conexión, en donde yo te digo ahora, mira, quiere aquel, no, yo te quiero es a ti. Entonces ese voto tiene ella que irlo nuevamente tocando, suavizando, para explicarle a su elector la importancia de votar por este señor Edmundo como si fuera por ella. Es un proceso complejo. Si el gobierno está tan claro en esto como estás tú, como está Mega Análisis, como estamos todos, va a llegar un momento en que va a intentar evitar que ella siga en campaña. Eso es probable, eso es probable. Eso es parte de los escenarios que pueden suceder. Porque es evidente que en la medida que, pues lo podemos ver en la pregunta siguiente, cuando le preguntamos a los que votan por Edmundo, que son el 32,4%, ¿por qué votan por Edmundo? Se dieron 2 respuestas abiertas muy voluminosas. Un 76,2% de ese 32 dijo porque María Corina pide que vote por él. Y otro 19,5 dijo porque es el candidato de la unidad. Recordemos que todavía hay un 46% que no sabe quién es Edmundo, ¿ok? Pero esto estamos hablando dentro de ese 53%. ¿Qué pasa? Cuando llevamos eso en la torre, en la gráfica que está al lado de la torta, cuando vemos los 32,4 puntos descompuestos, podemos darnos cuenta cómo de esos 32,4, 24,7 son endosados por María Corina Machado porque dice voten por él. Y los otros 6,3 son endosados por los partidos de oposición. Cabe señalar en este punto que esos 6,3 es el máximo, es el techo de las organizaciones partidistas. Se mueven como un tubo. Muévanse para acá, voten para acá. O sea, esos son los que hubiesen votado por Jack el Destripador, por Manuel Rosales, por Drácula, por lo que sea, por Frankenstein, lo que sea que hubiesen puesto. Pero ese 6,3 tiene un techo. Entre 7 y 6, de allí no sube. El resto no es militante partidista, que es donde María Corina Machado
tiene su grueso de apoyo dentro de lo que es el mundo venezolano opositor. Entonces podemos darnos cuenta de que para que eso siga creciendo, en este momento, de cada 10 votos de Edmundo, 8 son endosados por María Corina Machado. Pero si ella logra ser efectiva en ese proceso de endoso, esa correlación va a ser cada vez mayor, hasta el punto en donde no hablemos de 10, de tantos por 10, sino que hablemos de tantos votos por cada 100, porque en el mejor de los escenarios, solamente 6 de cada 100 votos serían de los partidos y el resto de María Corina Machado en el caso de la votación por Edmundo. O sea, más o menos me hago explicar de que la importancia, lo indispensable de la presencia de María Corina Machado haciendo campaña es indiscutible. Aquel que venga a estas alturas, hablando cuando faltan menos de 90 días para una elección, que tiene toda una cantidad de cuestionamientos a su alrededor, diciendo, no, él lo que tiene es que ir por su cuenta, tocando las puertas, diciendo quién es él, dónde estudió, dónde trabaja, o sea, ¿en qué planeta vive? O sea, no existe porque ya hay un terreno ganado por una figura política. Entonces, la lógica es que esa figura, que como podemos ver en la pregunta siguiente, Patricia, en la quinta pregunta del estudio, es la figura que al preguntarle a los venezolanos en qué político venezolano usted cree y confía plenamente, esto es increíble. 75.9 dice María Corina Machado. O sea, creen y confían en ella. Y no es candidata. Como le decía yo ya a un amigo periodista, no necesariamente que fue parte de la banalización de la política, como lo hemos hablado aquí más de una vez. El ser candidato no es ser líder. Entonces ella no es candidata, no la han dejado ser, pero tiene 76% de confianza y credibilidad. Maduro luego 6.1, Capriles 2.2, y el resto que hace 20 días aparecía se achicó y se va a agrupar en el 2.4, en donde fue a dar también Manuel Rosales en credibilidad y confianza. 5.1 no sabe y 8.3 dicen ninguno, no confía en nadie. ¿Qué pasa? Obviamente, confiar, creer, son valores, son conexiones más importantes que votar, porque si votar está mucho antes de confiar y creer, porque si ya tú confías y crees en alguien es porque la probabilidad de que votes por él son altísimas. Entonces, ella es la persona que genera la confianza. Como ella no daba señales de confiar en Rosales, amén del rechazo que tenía Rosales, obviamente era improbable que Rosales pudiera movilizar a la gente que apoya a María Corina, y si ella lo apoyaba, hubiese perdido esa confianza y credibilidad porque era alguien que rechazaba a la gente. O sea que es un poco de parte y parte. Endosar es trabajo de ella y la capacidad de poder recibir ese endoso depende del actor, de las características del actor. Entonces, ella es indispensable, y al preguntarle a ese 75.9% que dice que ella es la política en la que más confía y más creen, se le preguntó de manera cerrada qué debía hacer después de que no puede participar en las elecciones, qué debe hacer ahora María Corina Machado. Entonces, la primera opción era quedarse en su casa, alejándose de la política y de la campaña, y la otra opción era seguir en la calle movilizando a los ciudadanos hasta el final, que es casualmente su eslogan. La segunda opción mencionada de segundo siempre tiene la última más debilidad frente a la primera. Bueno, la primera opción, quedarse en su casa, 0.7%. O sea que ni siquiera uno de cada 100 de las personas que creen en María Corina, que son la mayoría, creen que ella debe quedarse en su casa. El 91.8 dice que ella debe seguir movilizándose a los venezolanos en la calle hasta lograr lo que ella ha ofrecido. Y hay otros 7.5, en este caso casi 8 de cada 100 venezolanos que apoyan a María Corina Machado, que son la mayoría, que dicen que no sabría qué hacer. O sea que, pero 91.8 es un valor incuestionable. O sea que la necesidad de que ella esté en la calle, movilizándose, vendiendo la necesidad de votar por Edmundo González, que Edmundo González la reconozca, entienda hasta ahora ese rol de que la líder de este movimiento, en donde él es un candidato contingente por urgencia, pero la líder es ella. En la medida en que ellos mantengan ese mensaje de esa manera,
el venezolano que lo vaya conociendo va a ir entendiendo y va a ir entendiendo hasta ahora lo que tienen que entender, que es la necesidad del voto contingente. Eso no es un trabajo fácil, eso es un proceso que le corresponde a ella, bueno, seguir en esta dinámica de campaña para tratar de replicar lo que hubiese sido ella en la figura de Edmundo González. ¿Y tú crees, Rubén, que en el tiempo que queda, precedentes. tú crees que en el tiempo que queda de aquí al 28 de julio a ella le dé tiempo, porque todo depende de ella? Qué responsabilidad tan grande, ¿no? ¿Le dé tiempo de levantarle los votos a Edmundo González? Mira, Patricia, esa es una pregunta importante porque también depende de que ella pueda desplazarse, ¿no? De que pueda hacer ese trabajo de campaña articulado también con todo lo que hoy tenemos, redes sociales, que no aparezcan más errores de los que pueden aparecer, porque hay que entender que este señor se encarga de repente una cosa, él es diplomático y de repente en una entrevista no dice algo, dice otro, se descontextualizan las cosas y de repente el electorado dice, mira, dijo algo que a mí no me parece, o sea que tiene que hilar muy bien, hilar fino, sí. Pero yo siento que hay un tema de urgencia, Patricia, que no lo estamos midiendo en esta encuesta flash, porque de paso era flash la encuesta, pero hay un tema de urgencia que hemos medido con antelación, que es el protagonismo que tiene 2024 como el año definitivo para que se produzcan cambios y se defina hacia dónde va a ir el país, porque muchos tienen otros escenarios planteados de no darse esos cambios. Entonces, ese planteamiento de urgencia puede hacer que la posibilidad de participar se mueva de una manera distinta a otros escenarios. Ella ha hablado mucho del tema de votar y cobrar, y esa es parte, o esa es gran parte del porqué de la gente puede confiar, aparte de otros conceptos que ella emite, puede confiar en ella, el hecho de que diga que va a defender el voto. Entonces, eso es algo que si también lo plantea Edmundo González, si se alinea con ella, si congenian algunas cosas y se apoyan en este nuevo mundo de las redes sociales, yo creo que el mensaje puede llegar y pueden darse situaciones que el mismo gobierno no se espera. Te pongo un ejemplo. Hace una semana tuvimos una muestra de ello y poco se ha hablado. Hubo aquí en Venezuela la elección interna de todos los consejos comunales en el país. Elección que tenía que ver con los proyectos de todas las comunidades del país, temas económicos, presupuestos, y la abstención, el ausentismo, Patricia y todos los que nos escuchan, fue escandaloso. Poco se ha hablado de ello porque se ha estado en esta dinámica, pero de hecho lo que hubo en el país fueron mensajes de los representantes de esas organizaciones comunales a los vecinos reclamando, diciendo que no le iban a entregar cartas de residencias, acceso a bombonas de gas, y aún con todo y eso, que son beneficios directos del día a día, de la cotidianidad de la familia, aún con todo y eso el ausentismo fue escandaloso, Patricia. Entonces, el gobierno, y yo lo digo y lo sostengo, y los números nos lo dicen, el gobierno es menos de 10 ciudadanos por cada 100. El chavismo es muy débil en cantidades. Pero que eso se ha visto en toda su dimensión va a suponer un shock. Entonces, el tratar de hacer ver que no es así, que son más, que aquellos son menos, los mensajes contradictorios, la aparición de encuestas que dicen que el agua quema y la candela moja, toda esta cantidad de cosas son parte de una suerte de tratar de debilitar a un ciudadano que no le queda otra opción sino este capítulo. Y pudimos ver ese domingo cómo respondió con ausentismo a la exigencia del gobierno de participar. Yo tengo, aquí sí voy a hablar por algo intuitivo, yo tengo el olfato de que este carácter de urgencia de este momento tan atípico
Y lo que ha pasado con María Corina Machado, que nos llama la atención, la semana pasada se confirmó que no iba a participar, ya en definitiva con la presencia de Edmundo González, y ella sube 2 puntos porcentuales. Cuando a ella la inhabilitan, cuando a ella le cercenan, hemos visto que la conexión con la gente, de la gente hacia su figura, aumenta. Entonces, si ¿Eso quiere decir que la repente, estrategia del régimen ha sido equivocada? correcto, correcto, Se equivocaron correcto. con ella, O pues. sea, exacto, cada vez que, que persiguieron a sus allegados y luego sube. Entonces, porque a diferencia de otros momentos, el venezolano llegó, y esto lo digo a partir de todas las encuestas que hemos hecho y tanto tiempo que lo hemos hecho, lo hemos conversado contigo muchas veces. Desde hace mucho tiempo los venezolanos han tenido una percepción que supera el 70%, desde hace más de 6 años, de que existen políticos de oposición cohabitando o conviviendo y beneficiándose del chavismo. Y esa percepción les ha hecho a los venezolanos dudar de todos. Y eso es funcional y fue siempre funcional para el chavismo hasta que los venezolanos consiguieron en alguien que confiar con cierto temor, y hasta ahora esa conexión no ha fallado, les ha respondido según la situación. Entonces, cuando ella de repente presentó a la doctora Lloris, o cuando apareció con la ficha de Edmundo González, en ese momento muchos se sorprendieron porque no estaban en presencia del político habitual venezolano que jamás hubiese hecho eso. Bueno, yo creo Entonces, que, y yo titularía el segmento así, que este ha sido el gran pelón del régimen, ¿no? Y ha sido con María Corina. Creo que se equivocaron con ella desde el principio y no la han podido vencer. Es decir, no le han cercenado ni un poquito de popularidad, todo lo contrario. sí, cierto. Entonces, resulta que para mí a veces me pareciera que ese hubiese sido la estrategia, el pensar que al no ser candidato se iba a debilitar, y resulta que lo que hicieron fue victimizarla. Pero creo que hay otras Y cosas, Rubén, y esto es mi opinión personal y quisiera la tuya también. Tiene que ver con su propia conducta. Yo creo que María Corina ha tenido una conducta transparente, porque si no, el régimen ya hubiera podido contra ella, porque ya hemos visto todas las grabaciones, por ejemplo, de estos bichitos, el Leopoldo López, con Samar, y por cierto, que yo no he hecho ningún comentario hasta ahora, porque bueno, no he hecho un programa específico sobre eso, pero es que Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Ocarí se estaban entendiendo con la parte financiera de Tarek El Aissami, no con la parte política. Es decir, lo que estaban ahí era por dinero. Entonces, este tipo de cosas que hace el régimen, que graba, que descalifica, que tiene pruebas contra esta oposición que le ha sido, además, le ha favorecido, los ha atornillado en el poder, porque eso es lo que ha hecho este tipo de oposición. Eso no lo ha podido hacer con María Corina. Bueno, sí, ese tipo de rasgos, Patricia, le han beneficiado en ganarse la confianza de un país que desconfía de Raimundo y todo el mundo. Entonces, claro, aparece, y no es un verso, es mundo, y ella tiene que hablar por él y decir, confíen en él. Entonces, cuando ella dijo, confío en esta señora, Corina Llori, la gente inmediatamente dijo, esa es la señora. Si lo dice con el mundo y lo ratifica, esa confianza se va a ir moviendo, pero no se mueve de un día para otro. Ella tiene que hablarle a la gente que la vota por muchas razones, fundamentalmente, y yo insisto en ello, la aspiración de que la venezolanidad se reencuentre en el país, que retorne la mayor cantidad de ciudadanos posible. Ese es el deseo que sigue ahí subyacente, de muchos dentro y fuera, volver a pisar el país, volverse a ver con su gente aquí. Esa expectativa se palpa en los ciudadanos, y ella ha mantenido una coherencia en sus actos. Ha tenido errores también, pero cuando los colocas en las balanzas de los errores de otros, es evidente que dentro de lo que califican los ciudadanos como traiciones, engaños, los de ella no caen en ese tipo de errores como los califica el ciudadano. Exacto. Hay otros que sí hicieron cosas que obviamente, porque por ejemplo, que de repente haya creído en alguien, que ese alguien terminó siendo, como el caso de Guaidó,
que en un tiempo, aquí mismo en el programa lo vimos en el 2019, como en el febrero del 2019 llegó a tener 84%, Ajá. antes de aquella, ¿te acuerdas? Antes de aquella entrada por Colombia, y tenía un respaldo y poco a poco se vino mermando, y lo íbamos viendo aquí contigo en Agárrate, y recuerdo que muchos no querían ver nuestra encuesta porque Guaidó venía bajando, y ella, como muchos, luego se fue distanciando. Luego alguien le dice, no, pero tú apoyas a este Guaidó. Bueno, pero el 84% también lo apoyó. Y Así es. luego se alejó porque no convenció lo que pasaba y bueno, ya la historia ha puesto a cada quien en su En su lugar. lugar. O sea que ese tipo de errores no son, para los ciudadanos no son errores, sino más bien los comparte con los mismos ciudadanos. Son situaciones de esta narrativa política y hasta ahora ella se ha mantenido en unas posturas muy fuertes, muy firmes, que le han brindado esa conexión con el ciudadano. Así es. Ojo, creo que ella no puede viajar en avión. No, no, no. Y además que aparece como un fantasma. O Entonces, sea, ella está haciendo yo creo que ella está haciendo las cosas muy bien. Hasta ahora. sí, entonces el no andar en avión, imagínate, te hace recorrer el país por tierra. Todo lo que ha recorrido por tierra desde hace un rato te supone pararte en caseríos, en alcabalas, te supone una suerte de campaña que no se hace en ninguna elección, Sí, porque es no la hace totalmente ningún candidato atípica. presidencial, Totalmente atípica. ninguno, atípica, atípica. Entonces esto es algo tan sui generis, tan único. La mayoría de los candidatos presidenciales en otrora se montaban en un avión, iban para tal sitio y había una gente haciendo un trabajo. Y aquí no, ella como que tiene que irse y va pasando Alcabala, va pasando pueblo, entonces dice, voy para tal parte, pero en el camino va por otro sitio. De hace rato, esa campaña es muy difícil que en 90 días o menos de 90 días el Mundo González vaya a vender quién es él. No, ese no es el caso. No. Y el reto es ese, que ella logre mover a la gente. Yo creo que hay probabilidades de hacerlo, de que mueva una buena proporción de gente, pero todo depende de eso, de su capacidad de movilizarse por el país, de seguirse entendiendo con su electorado, que solamente ella estableció esa conexión con ellos. Así es. Bueno, Rubén, gracias. Y me imagino que vienen muchas más encuestas flash porque estamos ya en la carrera final para esto. Gracias. Sí, siempre un gusto, Patricia, siempre un gusto. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.